buenos días, nuevamente saludos cordiales para todos los miembros de mi grupo, mi canal, los suscriptos, los no suscriptos que vean el contenido por primera vez. Si les gusta, por favor manita arriba, suscríbanse para que vean de primicia cuando yo publique nuevos videos. Bueno, en este caso pues voy a tomar la segunda parte, lo que dejé hace un momento con el tema de los STK, cómo reemplazarlos por otros sistemas de amplificación. Bueno, ya tenemos claro que la primera parte es tener datos exactos, precisos de respecto a qué tipo de fuente y con qué características está nuestra fuente. La alimentación que tenemos para el futuro o próximo sistema de amplificación. Después de eso, ya vamos a escoger si el integrado, si lo vamos a reemplazar por integrados amplificador, otro integrado amplificador que sea más comercial o por una etapa transistorizada. Bueno, punto muy importante. Ojo, estos integrados hay varios tipos, ¿sí? El normal convencional puede ser un integrado STK, como, a ver, yo les muestro, como este. Este integrado STK, si ustedes lo miran, 426/530, puede ser un integrado similar a estos. De hecho, 430, pues claro, es más exactamente. Bueno, no tengo la placa aquí a la mano, sí, yo la tenía, no sé qué la hice. Aquí estaba. La placa base es esta. Este es un 530. Ustedes se dan cuenta, es un poco complejo de decir que lo voy a replicar. Pero entonces estas sus conexiones. Acá está su datado, los pines. Entonces se dan cuenta, pues acá tenemos la entrada. ¿A qué voy? Hay de integrados a integrados. Ojo, hay algo muy importante. Esto es un integrado de una entrada de audio normal, ¿sí? Ustedes se miran, aquí está in R, in L. No problema con eso. Out, out. ¿Ok? Ahora fíjense ustedes en esta parte. ¿Por qué les digo que hay de integrados a integrados? Mire, este tipo de integrados, que estos también, estos también, y así hay varios. Bueno, este tipo de integrados, si ustedes se fijan, miren, left y right, izquierdo y derecho. Miren, estos se llaman integrados con entrada inversa. Me explico. La entrada de audio es doble, va. O sea, en un integrado de estos de acá que les enseñaba antes, en que se me hizo la entrada de audio es simplemente tierra y línea. Una línea, por supuesto, milivatios positiva, ¿ok? Tierra y línea. En este tipo de integrados que hay aquí, esto es una entrada de audio inversa. Este tipo de integrados requieren una línea positiva, una negativa y tierra. Miren, in, ¿sí? Ustedes se dan cuenta aquí, in, izquierdo, derecho, positivo y negativo, ¿ve? Con estos integrados es más complejo, la adaptación se enreda un poco, eso lo tienen ustedes que puntualizar bien. Cuando ustedes van a hacer un reemplazo, por supuesto, ya tienen que tener muy claro qué integrado es el que estaba puesto, porque esta parte es extremadamente primordial, el tema de la entrada de señal. Con estos integrados se complica, ya les haré con esto es un poco más enredado, porque si ustedes van a conectar, digamos, ustedes desmontan este integrado y van a conectar una etapa común y corriente, ahí, en estas entradas de señal, ahí eso no funciona. Eso produce un sobrecarga, red bucle. Bueno, ya eso es otro tema que es un poco más complejo, conectar una etapa amplificadora donde había un integrado de este tipo, ¿ok? Vamos a suponer que la etapa que vamos a reemplazar es común y corriente, es como esta. Entonces, después de tener muy claro la fuente, qué voltaje tenemos, qué amperaje tenemos, qué tipo de sistema de rectificación y filtrado, filtrado, etc. Ahora, bueno, segundo punto importante. Los integrados amplificadores STK, lo que yo les decía antes, un integrado como estos, hay más de uno que su sistema de protección, o sea, el sistema que maneja los relevos protectores de salidas,
está aquí adentro. O sea, ¿qué ocurre? Que el momento en que quitemos el componente, el integrado, porque generalmente cuando estos integrados se dañan, pues en la pantalla del dispositivo nos aparece overload, sobrecarga o Protect F, falla F, no sé, en los técnicos de 61, 60 es relativo, ¿ok? Dependiendo del equipo. Generalmente es porque uno de los componentes internos, generalmente, ojo, hay de casos a casos, casi siempre es porque alguno de los componentes internos de potencia entran en corto. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí está el sistema detector y etcétera, etcétera. El sistema detecta, casi siempre, en la mayoría de casos sale voltaje DC, el voltaje de alimentación de fuente, se sale acá a las salidas, se viene a las salidas, y de eso se trata el sistema de protección, proteger de daños en parlantes. Por eso el equipo inmediatamente no prende, genera el error y el sistema de protección no se cierra. En una gran mayoría de estos integrados STK que me han preguntado, los sistemas de protección vienen adentro. El circuito que controla el sistema está dentro del integrado. ¿Qué ocurre? En el momento en que yo desmonte el integrado, pues el equipo va, muy seguramente, si usted desmonta el integrado y vuelve y ensambla su equipo, el equipo va a prender y ya no va a generar error. Ya no va a mostrar error F61, ya no va a haber el corto, porque pues he quitado la pieza que está mal funcionada. Pero ¿qué ocurre? El sistema de protección no está, no lo voy a tener trabajando. Entonces pues los relevos, así yo conecte cualquier otro tipo de amplificación acá en los pines, pues no va a tener audio porque el sistema de protección está inhabilitado. ¿Ok? En ese orden de ideas yo sugiero lo siguiente, porque yo lo hice alguna vez así. Yo pues desmonto el integrado, ubico el transistor o los transistores averiados, porque les reitero, casi siempre es alguno de los de potencia, sea en este tipo de integrados o sea en este, casi siempre es alguno de los de potencia. Entonces yo lo desmonto, lo quito, lo aíslo, le desprendo estos, desmontarlo es soltar, basta tanto como desprender el colector, pues es el casco, el cubo, y desprender base y emisor. Los desprendo, los dejo al aire, los corto, en fin, después de ubicar cuál es el transistor que está en corto. Porque pues medir estos transistores es muy sencillo, dependiendo el integrado, este pin es base, colector pues el casco, el cubo y emisor acá, ¿ok? Entonces, dependiendo de eso, ustedes lo ubican, lo desconectan, lo ponen al aire, desconectan pues la pareja, buscan el complemento, desconectan ambos, por supuesto, porque casi siempre se dañan ambos. Muy difícil que se dañen dos canales al tiempo. En estos tipos de daños, yo siempre me he encontrado que se dañan una parejita nomás, o sea, el izquierdo o el derecho. En estos integrados Panasonic Technics me encontré mucho que se daña el circuito central, el circuito amplificador del canal central, porque estos equipos llevan amplificación central. Entonces lo desconectan, listo. Vuelven y tapan el integrado, lo montan y, si corremos con suerte, el equipo debe inmediatamente entrar a trabajar. ¿Cómo? Con el canal que quede bueno. Si se quemó el derecho y lo desconectamos, pues va a sonar con el izquierdo, el central y todo lo demás. Igual el error debe desaparecer. Pero entonces, bueno, para poder hacer el reemplazo bien, hacer la conexión bien, entonces a lo que iba es que ustedes deben desconectar el transistor averiado o los transistores averiados, montar nuevamente el circuito, el integrado, y pues por supuesto dejar aislado todo, lo que es salidas, aislado, levantado, desconectado, las entradas de audio también van a quedar desconectadas. Aquí lo único que nos va a quedar trabajando, debe quedar el integrado energizado, por supuesto. ¿Para qué? Para que el circuito de protección funcione. ¿Ok? Eso si el circuito de protección está dentro del integrado. Obviamente, pues se supone que el que se está metiendo a una cuestión de estas tiene que tener el conocimiento previo de electrónica, porque no lo hace, no es debido que un principiante se ponga esto, porque puede causar daños extremadamente graves por los amperajes y los voltajes. O sea, un corto mal hecho en un aparato de estos nos hace estragos que ni para qué. Eso muy seguramente no va a tener reparación. Costo-beneficio no va a servir. Entonces, si detectamos mirando un diagrama esquemático de nuestro componente que estemos trabajando, que el circuito de protección está dentro del integrado, pues tendríamos que hacer lo que les digo. Desconectar la parte averiada,
volver y montar desconectar la parte averiada, desconectar las salidas, desconectar las entradas. ¿Por qué? Porque son las que vamos a usar para el otro tipo de sistema de amplificación que yo voy a usar. Llámese integrados o llámese de transistores. Digamos, esta placa es para 4 transistores de esos 5200 y 1943. Bueno. Si resulta que el circuito de protección, pues muchas veces aquí hay un circuitico aledaño, bueno, puede estar en cualquier lado. Esto lo digo porque, pues reitero, muchos equipos de esos nuevos, el sistema de protección está dentro del integrado. Pero hay otros que no. Hay otros que el sistema de protección es un grupo, un circuito a un ladito. No hay problema, simplemente desmontamos el elemento averiado y ya. No tenemos ese problema. Con solo desmontarlo y encender nuevamente el equipo, nos vamos a dar cuenta si el sistema de protección ahora sí se cierra y por supuesto los errores que nos transmitía en display ya no aparecen, etcétera, etcétera. Bueno, entonces muy importante eso, puntual y ténganlo muy en cuenta. Antes de, pues yo tengo que, cuando yo voy a iniciar un proceso de modificación de este tipo, yo ya tengo que tener muy claro qué fuente tiene mi aparato, en voltios, en amperios, qué tipo de rectificación, qué filtrados, etcétera, etcétera. Asimismo, para yo escoger la etapa que voy a colocar a reemplazar esto averiado. Vuelvo y reitero, la idea es que quede una situación bien hecha, armonioso, que suene bien, que no distorsione. Yo no puedo colocar una etapa exagerada en una fuente que no es capaz. Ejemplo, muchas veces yo me encontré con adaptaciones, unos equipos, yo lo encontré en, bueno, no me acuerdo de la referencia. Ejemplo, teníamos una fuente que tenía 50 más 50, 50 positivos, 50 negativos, con una fuente de 5 amperios. Y me encontré adentro una tarjeta amplificadora, ustedes no me lo van a creer, tenía 16 transistores, 8 y 8 a cada lado, más o menos una tarjeta así, estéreo para 16 transistores, 8 para cada lado. Obviamente, si hacemos un cálculo matemático en base a lo que consume cada transistor, cada pareja, horrible, eso nunca nos iba a sonar armonioso, eso era bulla, porque la fuente de 5 amperios no era capaz de suplir el consumo que generaba una tarjeta con 16 transistores, con 8 parejas de 1943 y 5200. ¿Ok? Cada transistor consume 3 y pegue el 3 punto algo de amperios. Entonces no había cuento, ¿sí? Por eso digo, uno tiene que escoger muy bien, calcular muy bien, de acuerdo a la fuente, asimismo qué etapa de salida voy a ubicar, ¿ok? Entonces ya tenemos muy claro la fuente, tenemos muy claro la etapa de protección dónde está para hacer las desconexiones respectivas, etcétera, etcétera. A ver, yo qué otra parte les puntualizo que tienen que tener muy clara. Bueno, yo creyera para no alargarme nuevamente, vamos a dejarlo hasta aquí, ya voy a seguir con una tercera parte. Reitero, les pido paciencia, si me demoro un poco en responder cualquier duda, cualquier situación, me escriben al correo y yo trato de irles respondiendo a medida que me dé el tiempo, ¿ok? Entonces espero estar siendo muy claro, no enredarlos, porque esta parte es bastante, tiene su punto delicado, hay que ponerle mucha atención, ¿ok? Entonces se despide ustedes, Diego Suárez, un abrazo cordial para todos y ya nos veremos en la próxima. Saludos.